Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo. ¿Qué tal estás? Pues andamos por allá Por allá lejos. lejos, sí, para no decir como siempre. ¿Qué íbamos a contar a la gente? Pues quizás hablar de un conflicto bélico que no es que esté olvidado, no vamos a decir que nadie habla de él, pero no es el más esperado estos días cuando hablan de conflictos bélicos en los medios de comunicación. Quizás esté pensando la gente, hombre, otra vez Ucrania No, con Putin, no. no. De eso. Palestina, Israel, Eso no. está lentamente cambiando, parece ser, pero vamos, el genocidio ya está perpetrado. No sé dónde escuchaba el otro día, o leía el otro día, que Netanyahu tenga cuidado que al final puede terminar cayendo, ¿eh? ¿En un tribunal de derechos humanos o alguna cosa Sí, de sí, eso? porque es que insiste, sí, insiste, es decir, la persistencia en la barbarie puede hacer que la gente se enfade un poco más, ¿no? Bien, pues Y, tampoco vamos a hablar de pero no eso. vamos a hablar de ello, efectivamente, tienes razón. No Vamos a vamos. hablar de el conflicto que están ocurriendo, la guerra que está ocurriendo en Sudán, concretamente en Sudán, no en Sudán Concretamente eso es, sí, sí. Sur, que es otro país, que antes era uno, pero hace mucho tiempo, desde el 2011, que se partió en dos y es en Sudán, lo que se conoce como Sudán, que está al norte de Sudán del Sur, obviamente, donde están sucediendo atrocidades que superan lo que no nos podemos imaginar. Se habla de desplazados, 18 millones de personas 18 millones de personas en riesgo de hambruna, falta de agua, de medicinas, 7 millones de personas que, bueno, he dicho antes desplazados 18 millones y ahí sitúan algunas organizaciones a esos 18 millones de personas en riesgo de hambruna y 7 millones son los desplazados que ya están sufriendo hambruna. Pero en fin, hay muchos datos. Si cogemos cualquier medio de comunicación y para coger quizás uno de los que nos puedan parecer más neutros en cuanto que es una agencia de prensa, no un medio de comunicación concreta, en este caso Europa Press, nos dice que hay varias organizaciones de Naciones Unidas que han alertado ante el Consejo de Seguridad de esa organización, de la ONU, de la crisis humanitaria en Sudán, en el marco del conflicto que hay entre el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido que apoyan a la oposición. Y dice que han empujado a estos millones de personas al borde de la hambruna porque piensan que hay toda ya una generación destruida. A la directora de operaciones que escucharemos al final, antes de poner una música, la escucharemos durante unos minutos, porque hemos podido, un minuto casi aproximadamente, hemos podido coger unas declaraciones que hacía a medios de comunicación internacionales esta persona, pues nos habla de todas estas desgracias un poco que he intentado situar para empezar. Pero eres tú quien tiene que contarnos más a fondo. Bueno, mucho más a fondo tampoco creas tú que se puede hacer más. Pues a los datos generales que tú has presentado son los datos muy importantes, ¿no? Son los datos sustancialmente escandalosos, ¿eh? Porque aquí también estamos hablando de miles de muertos, ¿no? ¿No? y de millones de desplazados, ¿no? Sí. Si por la comparación, por la proximidad y tal, con el caso de Gaza, allí hay 2 millones que han sido desplazados, más o menos 2,5 millones. Aquí estamos hablando de 8 millones de desplazados. Sí. Ha sido terrible, ¿no? Y ha sido terrible porque estaríamos
dado que somos una emisora de ámbito libertario y en la cual bueno, pues tenemos ciertas ideas que compartimos y luego divergemos en otras, pero unas importantes. En estos momentos, Sudán es el perfecto ejemplo de lo que se llama vulgarmente un Estado fallido. Sí, señor. De hecho, por cosas de la vida, tuve la suerte hace poco de estar hablando con uno de los altos cargos de la ONU que están allí, con mando para intentar hacer algo, ¿no? Y prácticamente me contaba que no se puede hacer nada. Que el desastre, la descomposición de la situación es tan enorme que prácticamente no se puede hacer nada. Porque eso es lo que se llama el Estado fallido. Y la observación que hacía previamente es porque en esta vida, claro, si nosotros en concreto solemos decir que el Estado en principio es una institución bastante perversa, fundamentalmente por estar basada en el poder y la dominación y también fundamentalmente por estar muy vinculada a la injusta redistribución de la riqueza, una serie de cuestiones, ¿verdad? El uso de la violencia legítima. Pero hay cosas peores que un Estado, es un Estado fallido. Porque cuando el Estado es fallido, la situación se convierte en absolutamente caótica. Y eso se manifiesta en datos muy tremendos. De hecho, esta persona no podía estar allí mucho tiempo, aunque estaba encargada allí, iba y venía, porque las condiciones, las garantías de seguridad son mínimas, ¿no? Es una guerra civil que comienza, como tú has recordado, hace un año. Hace un año. Sí, y claro, y es cuando se hace la división entre de Sudán, el reparto y la guerra civil no ha conducido a nada. No ha conducido a nada. Un detalle de los que me comentaba esta persona que te decía es que, por ejemplo, claro, tienen capacidad, uno de los bandos, sobre todo el que está en el poder, de comprar armamento indiscriminadamente. Porque lo indignante en este caso concreto sería que Sudán es un país rico en petróleo y creo que han vendido ya las extracciones de petróleo de los próximos 10 años. Ya están vendidas. Es decir, el gerifalte de turno, no me acuerdo cuál de los dos era, porque tampoco me interesaba en este caso, el que está más o menos el presidente, ya hipotecando y garantizando que los correspondientes comerciantes de armamentos van a hacer, se han quedado con la extracción de petróleo que por descontado continúa, a pesar de la situación, y quiere decir que es un país que no va a tener recursos financieros de ningún tipo en años. Porque obviamente con los millones de personas que allí hay, si hay 18 millones de personas que pasan hambre, en el caso de Sudán, ¿verdad? Pues quiere decir en principio que, bueno, que el caso de las personas, no son personas que creo que puedan pagar impuestos ni mantener nada, es que no comen. 18 millones de personas que apenas pueden hacer una comida al día, si tienen suerte. 18 millones. Que pasa hambre, como tú has dicho. Claro, es técnicamente imposible. Es decir, es una situación realmente catastrófica y es lo que se llaman los estados fallidos, los estados en los que nada funciona. Con la desgracia, en principio, creo yo, en este caso, la desgracia parcial, de que se ha quedado, tiene mucho petróleo, lo cual favorece abundantes medios para mantener la guerra con las tropas que cada uno tenga, ¿no? Entonces, sin capacidad de nadie del extranjero intentar entrar allí. Obviamente hay agencias internacionales, del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, y hay la agencia, te decía, que también está allí presente, de las Naciones Unidas, para poner un poco de orden, pero que no puede hacer nada, ¿no? Porque además el Estado es ese en tamaños como Portugal, España, Francia, Italia y Alemania juntos. Y no,
es un plan, ¿no? Y hay un plan internacional de Sudán para intentar hacer algo, pero obviamente es que no se puede hacer en estos momentos hacer absolutamente nada, ¿no? Porque como decías tú, los que tienen hambre, la gente que mal come y tal, la gente, esos 18 millones, que es el 37% de la población, que pasan hambre, y puede masificarse, porque es más gente, lo que está ocurriendo en Gaza. En las últimas recuerdos, en las últimas imágenes que hemos visto, hemos visto cadáveres de niños que están muriendo por desnutrición. Dice aquí también eso, Naciones Unidas, son estimaciones obviamente que indican que ya van en camino de convertirse en la peor crisis de hambre del mundo, con estimaciones que indican que en los próximos meses, no habla de años, 222.000 niños podían morir de desnutrición. 222.000 niños, Claro. no 20.000 ni 10.000, 222.000 niños morirse de desnutrición. Luego añade tú a eso, por ejemplo, los que están desnutridos. Sí, obviamente. Y con desnutrición permanente, o sea, intensa, que dura días, semanas, meses. Eso, te dicen los expertos, que eso genera lesiones que se van a mantener de por vida. Ajá. Esos son los que pueden sobrevivir. Aquí hemos dicho Sobrevivir unas condiciones, los que se van a morir, ya hemos dicho. pueden llegar a unas condiciones realmente tremendas, ¿no? Absolutamente tremendas. Y lo que se puede hacer en aquellos... Claro, es difícil, ¿no? Porque luego, como suele ocurrir, hay miles de civiles asesinados, los desplazados son también millones de desplazados, y cuando se desplaza la gente se va sin nada, prácticamente. Y tampoco hay campos de refugiados realmente que puedan aguantar esta situación, ¿no? Se practica la violación de manera sistemática. Entonces, hay motivos étnicos en las cuestiones aquí, lo que está ocurriendo, de enfrentamiento de etnias. O sea, al final son los ejemplos de los nacionalismos identitarios, pero étnicos en este caso, que fomentan, alimentan las guerras. O sea, que las guerras, desgraciadamente, se apuntan no solamente gente de países poderosos para incrementar sus bienes, sino en este caso grupos étnicos que viven en situaciones lamentables y que sus luchas van casi por la subsistencia incluso escasa, ¿no? Porque allí ayuda humanitaria hay, pero es muy escasa para que se pueda solventar. Y luego hay una situación en que de alguna manera se cumple dramáticamente aquello que es muy difícil ayudar a quien no quiere ayuda, ¿no? Porque lo pide la ayuda a la población. La población, claro, la población es la que pide de alguna manera ayuda, pero no tiene canales de ningún tipo para conseguir lo que necesitan, ¿no? El plan de respuesta humanitaria del 2024 para Sudán, o sea, el que estaría en vigor en estos momentos, de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, había pedido 2.700 millones de euros. Ha recaudado el 5%. Llevamos un trimestre. Casi ya, ¿no? Y se ha recaudado el 5% de 2.500 millones de euros, 2.700 millones de euros, ¿no? Que eso son 125.000 millones de euros. No sé cuánto diría, pero tengo que dividirlo rápidamente. Sería la 20ª parte de eso. Por lo tanto, han recibido 100 millones de euros.
por 120 millones, 140 millones de euros, 130 millones de euros de 2.500. Y fondos hay. O sea, fondos hay por un tubo. Es como todo, si se moviliza, ¿no? Luego los convoyes que llevan la ayuda llegarán o no llegarán a su destino. Porque obviamente las tropas armadas, que son grupos armados, no son ejércitos. No, o sea, volvemos a lo de si el Estado es malo, el Estado fallido, ya te digo. Y si los ejércitos son malos, los no ejércitos, las guerrillas estas radicales que van a su aire, yo creo que son peores todavía que un ejército. Porque estas sí que no rinden cuentas ante nadie. Los ejércitos al final son bárbaros igualmente, pero aquí ya no hay ningún control de lo que podría haber en otros casos. Aunque te digo, viendo lo que está haciendo el ejército en Israel en Gaza, hay momentos en que dice, bueno, sí, son peores las guerrillas, las tropas irregulares estas de grupos de guerrilleros armados, que un ejército regular que tiene una disciplina, unos mandos. En algunos casos parece ser que no es tanto así, pero vamos, yo sí que creo que es en principio peor, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se encuentra ahora el Sudán, y mostrando, yo creo, uno de los problemas realmente graves del mundo actual, y que en este caso es claro, de alguna forma es una situación de profundo calado ético, y es una situación que solventarla de alguna manera podría ser más fácil de lo que parece, porque tampoco... Pero claro, ¿cómo pones de acuerdo qué ejército tendría que entrar allí para poner orden? ¿Qué ejército? Ninguno. No hay sorteo. No, claro, entonces es complicado, ¿no? Y claro, y estos momentos viene bien para mí, vamos, en el sentido de que cuando hablamos de las situaciones críticas del mundo actual, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que estas, y no es la única, pero esta es posiblemente la más llamativa, de guerras por ahí sueltas, con matanzas, porque siguen pendientes guerras, la de Siria, ¿no? Sigue pendiente y hay más, ¿no? Pero estas guerras están siendo de los problemas más graves que afronta la humanidad. Porque están muriendo y al final, al final son seres humanos como nosotros, y algo más se debiera intentar. Pero hay una sensación de impotencia, que es la que te comentaba yo del delegado de la referencia. ¿Y qué hacemos? En ese sentido, dice que sin cesar de ese hombre que tú hablas o de la organización a la que pertenece, ha trabajado sin cesar para satisfacer las enormes necesidades humanitarias, arriesgando su propia seguridad. Pero las operaciones para rescatar a los civiles que se encuentran atrapados en áreas inaccesibles se ve gravemente obstaculizado por falta de acceso y recursos. Es decir, lo califica como la crisis olvidada, que requiere soluciones políticas para detener los combates. Eso que estabas diciendo, ¿quién puede parar esto? Ahí, pero es como siempre, claro, el doble rasero de medir, el cinismo universal, ¿no? Es decir, cuando he dicho, costaría, ¿no? Pero, bueno, todos vimos cómo tropas occidentales lideradas por Estados Unidos entraron en Irak sin contemplaciones, ¿no? Sí, pero por un interés concreto. Claro, bien es cierto que lo que dejaron después fue peor de lo que había antes. Mucho peor. Dejaron a un país, como decía el señor que mandaba entonces, lo devolvieron a la edad de piedra, que es lo que pretendían. Es decir, si vamos, os vais a enterar. En este caso no tendrían que volver a la piedra, pero obviamente sería muy difícil poner orden en un sitio contra una población que tampoco te va a ver como liberador. Tendrías que hacer esfuerzos realmente potentes para conseguir que la fuerza operativa que allí fuera una fuerza realmente operativa pacificadora, ¿no?
desgraciadamente los cascos azules no tienen la suficiente calidad, yo creo, porque se han visto envueltos en situaciones muy, muy desagradables. Estuvieron, acuérdate, incidentes, algunos de los incidentes que se comentaron en el caso de los países balcánicos, de Bosnia, Herzegovina, de toda esa zona, en los que o bien asistieron impasibles al exterminio de unos o de otros, simplemente mirando porque no podían intervenir, o bien algunos ya más puntuales participaron en el tráfico de mujeres para satisfacer sus necesidades y para sacar pasta, aprovechando la extrema fragilidad de mucha gente en aquella zona, como pasó con las tropas de Alcín. Es decir, desgraciadamente las fuerzas de las Naciones Unidas, que sería la que tendría que hacerlo bien dotada, pero tendría que adquirir un rigor mucho mayor en sus actuaciones y una capacidad de intervención armada que aquí sería muy elevada, porque las tropas están, las guerrillas están bien armadas, están suficientemente armadas y son profundamente, brutalmente violentas, ¿no? Entonces, pero qué duda cabe que sería uno de los sitios que requiere atención. Y bueno, en los que poco que tú y yo podamos llegar, Radio Clara, pero está saliendo en la prensa, está saliendo en la prensa. Sí, sí. No es que esté, es decir, uno de los artículos que yo he cogido es la cabeza del país, o sea, noticia gorda en el país, que es uno de los referentes de prensa oficial, entre comillas, seria, respetuosa, tal, ahí está, ¿no? O sea, lo tienes en cualquier medio, ¿no? Pero al final lo tienes en cualquier medio, pero sí que no sé por qué no hay manera de que la gente haga algo más de lo que se está haciendo para poner un freno a ello, o si al final lo que pasa es que vamos a asistir todos impotentes a una auténtica desgracia, ¿eh? Sí. Millones de personas. O sea, estamos hablando de hambrunas, de muertes, de desaparecidos, gente que no puede comer, 7 millones de desplazados a países que también tienen, que son los vecinos, que también tienen problemas. Y Claro, si es que además los países que le rodean, entiéndeme, no están nadando en la abundancia. Claro, es decir, se pueden escapar, pero a donde van tampoco tienen ninguna solución. Y además la zona de África es una de las zonas, esa zona central de África, que tiene muchos recursos muy importantes para cosas muy importantes, en estos momentos está siendo también escenario soterrado de confrontaciones e influencias. China, por ejemplo, tiene una influencia tremenda en esa zona, ¿eh? Occidente sigue intentando tenerla, están ahí todos intentando ver cómo consiguen controlarlo en beneficio propio, claro. Y Rusia, por ejemplo, ahora sabemos que aprovechando que va a ser el mes del Ramadán, o es ya, hasta el 9 hasta el 9 de abril, una pausa humanitaria de alguna manera, un cese de las hostilidades, pero que se ha aprobado por todos los países excepto por Rusia. Rusia tiene intereses muy concretos en esa zona Sí, y también en el Sahel, aunque Sudán le coge solo sí. una esquinita geográficamente de lo que se conoce como el Sahel, o una esquina de geografía del Sahel, pero es uno de los países que está en peor situación. En cualquier caso, como tú decías, sí que está apareciendo noticias en medios de comunicación, en la prensa, pero no es una de las guerras que abren, como decíamos al principio, No, no. los telediarios. No, No ahora es, está, no, claro, lo que pasa que, claro, hay otros también que son, la verdad es que es difícil, la competencia es dura en estos momentos, ¿no? Ucrania por la proximidad a la frontera europea y lo de Israel sí que, Gaza sí que ha sido, y sigue, bueno, ha sido, no, sigue siendo un espectáculo realmente sí, dantesco, ¿no? Y lo que tú decías de Rusia, el grupo Wagner, si no me equivoco, es muy activo en esa zona de África, ¿eh? sí. Ahora le han cambiado el nombre, pero siguen siendo los mismos con otro nombre y los intereses de Rusia allí se están defendiendo, apoyando a diferentes Claro, partes del porque es la conflicto. medida que tiene Rusia. Así como Sí, Estados Unidos manda a sus tropas, sí. Rusia no va.
van mercenarios, ¿no? Sí, eso es. China va silenciosamente comprando terrenos. China ocupa muchos, es importante ya en muchos países del África subsahariana, pero China no va montando el escándalo, no va con el ejército por delante ni conquistando No, a la fuerza el en estos territorio. momentos no es su estilo. En otras épocas el Imperio Chino no ha tenido piedad, pero en estos momentos no es Mm. su estilo, ¿no? Muy bien, lo dejamos aquí. Me parece bien. Vamos a escuchar, solo es un minutito, esas declaraciones que decíamos al principio de esta señora, representante de, entre otras cosas, de Naciones Unidas o Ajá. de organizaciones relacionadas, en un minuto que resume, un minuto solo, resume prácticamente todo lo que nosotros hemos estado contando. Y lo hará bien, seguro. Escuchamos después un poco de música y volvemos ya para hablar de otra cosa. ¿Te parece? Me parece muy bien, sí. Bien, seguimos aquí en Es lo que hay de Radio Clara y el otro tema que teníamos pensado, que ha propuesto el compañero Félix, era hablar de la vivienda Sí. y podríamos hablar de el problema de la vivienda. Dicen algunos que comprar una vivienda es cada día más complicado, que no se puede. Una persona de a pie no puede comprarse una vivienda. Tienen que ir al alquiler, dicen otros, pero alquilar también está complicado, porque el precio de la vivienda se resiste a bajar. Por eso otros han encontrado alguna solución en alquilar habitaciones en vez de pisos. Este alza de los precios de la vivienda, dicen que está motivado en parte por el aumento de compras destinadas a la inversión y no a uso personal y de ser el lugar de formar hogares o de ser útiles para la gente que necesita una vivienda. Yo doy estos datos que tú vas a complementar o vamos a charlar sobre ellos. Sí, El vamos a 40%, el 40% de las operaciones se han hecho con hipoteca, pero el 60% en el último año han sido con pagos al contado, lo cual quiere decir que se está construyendo, está bien, hay viviendas vacías, muchísimas viviendas vacías, pero las ha comprado al contado, pues gente que puede. ¿Quién puede? Fondos buitres, bancos, supongo yo. Particulares que tienen, pero suelen ser pero fondos. no la gente que las necesita, básicamente. Bueno, pues vamos a ello. El problema de la vivienda, un grave problema de este país. Sí, es muy grave porque es antiguo y indica que hay algunas carencias o algunos errores importantes en la manera de gestionarlo, ¿no? De los informes que yo estaba buscando, hay unos muy sugerente, muy amplio de CaixaBank, eh, dando los datos que, un poco en lo que tú eh, señalabas, ¿no? La cuestión en estos momentos, yo creo que el problema más grave que tiene España, desde luego, desde mi punto de vista y por lo que yo he leído, el de fondo es que eso del artículo de la Constitución, que no me acuerdo cuál es, de que tenemos derecho a una vivienda, es uno de los artículos que menos tiene que ver con la realidad, en principio. O sea, evidentemente la gente más o menos termina teniendo vivienda, hay gente desahuciada y gente que no tiene, que mal vive, pero desde luego está claro que en España lo de tener una vivienda propia es bastante escaso, ¿no? Es bastante difícil en algunos casos, ¿eh? Mm. Eh, Porque no se crean las suficientes viviendas y sobre todo quizá en España lo que es más, hay una tradición que no la hay en otros países europeos y otros países parecidos al nuestro en otras cuestiones, que es la obsesión por la vivienda en propiedad, Mm. en lugar de la vivienda en alquiler. Y creo Sí. que eso no ha arraigado, no sé exactamente por qué, no ha acabado de arraigar nunca. Y entonces
eso dificulta, porque obviamente un alquiler te exige un gasto mensual toda la vida, pero si hay trabajo y si el trabajo tiene salarios dignos, pues bueno, puedes conseguirlo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que eso es uno de los vicios culturales, de alguna manera, que dificultan mucho que la gente tenga o pueda acceder a una vivienda. Y, sobre todo, dificultan mucho el hecho de que hay pocas viviendas del Estado. Vivienda pública, ¿te refieres? Vivienda pública y accesible, porque tú estás hablando del alquiler como un problema incluso cultural de este país, una costumbre, pero incluso el alquiler en muchas zonas de España, en las grandes ciudades, en los sitios donde está la gente y lo necesita, es difícil, porque están ya alquilando habitaciones a precios de que hace meses era el alquiler de un piso. Ahora es el alquiler de una habitación y si hay suerte. Y si hay suerte, porque están bajando. Es decir, es un gran negocio y son gentes que tienen esos edificios, esas viviendas que sí existen vacías, como negocio, como manera de ganar dinero. Es decir, que el alquiler tampoco es sencillo y fácil. Claro, pero es que el problema más grave que tiene España, yo creo, el problema por lo que yo leo y por lo que ves, ¿no? De alguna manera, el problema más grave es el problema de la vivienda pública de alquiler. Eso es. Eso es lo fundamental. Y la obsesión de la propiedad privada de la vivienda, ¿no? La propiedad, bueno, yo recuerdo cuando yo entré en este dinamismo y tuve la suerte de ser una persona, porque entre otras cosas tuve ayuda de un tío mío que me dio dinero y tal, ¿no? Que eso viene bien para estas cosas, bastante bien. Pero en cualquier caso, yo sí recuerdo que en aquel momento era relativamente posible una vivienda, no era fácil, ¿eh? Había construcciones abundantes, pero seguía siendo muy escasa la vivienda pública, muy escasa. Tienes que comprarte viviendas privadas, ¿no? Y ya entonces se discutía, yo mismo hablando con gente, que la vivienda en propiedad no era tan chollo como la gente se pensaba. Porque al final tu hipoteca es mucho dinero, o sea, metes mucho dinero en una cosa que no puedes irte de ahí. O sea, no es que yo he invertido en unas propiedades y puedo venderlas en cualquier momento para atender necesidades, una operación, yo qué sé. No, no, no. Si tienes tu vivienda, ahí tienes que estar. Sí. Entonces, inmovilizas tu capital en una vivienda. Entonces yo recuerdo unos que tenía, que además tenían dinero aquellos, unos vecinos en no sé dónde, y que comentaban que ellos eran partidarios de alquilar, nunca, y tenían una casa alquilada muy buena, porque decían que todo que comprar era tirar dinero, decían ellos. Pero en cualquier caso, aquí no ha habido hubo planes, unidades vecinales de absorción, ¿te acuerdas? Las famosas uvas, y hubo una gran política de construcción. Lo que pasa es que aquella política en aquel momento, una de sus características que era de muy mala calidad. Y además todavía se nota, es decir, cuando tú vas a esos barrios de absorción, que en Madrid se pueden ver, porque los hay. En el primer círculo en torno a la M30, que es donde se construyeron los primeros, esa zona, pues ves algunos, el barrio Maratá famoso, las primeras casas que tú ves, como el barrio del Pilar, eran muy malas, muy malas, muy escasitas de calidad, de tamaño, de altura de los pisos. Y eso lo que se hizo. Y en estos momentos, como te digo, no hay suficientes casas. Yo creo que es el gran error. En el caso concreto de España, hubo una situación tremenda en principio, que fue cuando el boom inmobiliario, ¿te acuerdas? Cuando en el 2011, sí, un poco antes, unas fechas anteriores, en los años 2008 por ahí, hasta que fue el estallido de la burbuja inmobiliaria, en los primeros años 2000, con Aznar en concreto al frente, que presumía mucho de eso, la política de construcción de vivienda fue desmesurada, ¿no? Y entonces en aquel momento se vendieron enormes cantidades de viviendas, pero terminó disparándose también los precios y al final
la creación y la formación no había un ajuste exacto entre la vivienda y, por una parte, la oferta de viviendas, ¿no? Y la aparición de hogares que necesiten una vivienda, porque, claro, las que necesitan una casa. Entonces, de alguna manera, la reposición, o lo que se construyan casas suficientes como para la gente que va a tener que construirse una casa, que vivir un hogar, o sea, construir un hogar de alguna manera, pues con frecuencia no se cubre. Y todavía sigue habiendo problemas, ¿no? En datos recientes de 2020-22, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia y el alza de los costes de la construcción en general, se volvió a encontrar volvimos a estar en una situación, y eso está hablando hace poco, ¿no? Según algunos informes, ¿no? De insuficiente oferta de vivienda. En esos años, en España se crearon 429.000 hogares. Hogares quiere decir que se juntan dos personas que quieren vivir, o uno y se quiere ir a vivir. Eso es un hogar, ¿no? Creas un hogar. Técnicamente, en el vocabulario que manejo ahora, de un informativo de CaixaBank sugerente, ¿no? Por estos datos que da. Y el número de viviendas era de 300.000. Si hay 300.000 viviendas que se crean en ese momento, si 420.000 nuevos hogares, obviamente hay un desfase. Obviamente los precios de las viviendas suben. Y suben por unos... y la gente termina malviviendo. No por las casas ocupas, que son más bien anecdóticas, sino pues de maneras muy insuficientes, ¿no? No sé, no creo que lleguen a cuando la gente recién casada en los años 40, no, los años 50 primeros, alquilaba una habitación con derecho a cocina. Sí, algunas películas de la época lo narraban, ¿no? Lo narraban, sí, lo narraban. Que había O sea que comedor común, una cocina en común, incluso servicios higiénicos en común, y cada uno tenía su habitación. Bueno, por eso es una ya, historia, pero pero que estamos volviendo a ello, ¿eh? en estos momentos lo que está ocurriendo, una de las cosas que para mí es dura, ¿no? Es que son muchos los jóvenes que no intentan crear hogar, que se quedan viviendo con su padre y con su madre. Sí, eso que llaman que la emancipación Se de retrasa. hijos de familias que no pueden, que no llegan, que quieren irse a vivir solos o formar un hogar, como tú dices, pero que no hay manera. Que Claro, o tienes gente, yo conozco, gente ya con 40 y 50 años, que la imposibilidad de acceder a una vivienda propia le lleva a, con esa edad, está soltero, no tiene, comparte piso con dos o tres de su edad. Ujú. Que eso no es lo que entenderíamos los seres humanos de un ideal de hogar, ¿no? A mí no me hubiera gustado vivir solo en una casa, pero convivir con tres personas, en este caso, vamos, si convives, si formas un hogar, el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Una pareja y con posibilidad de tener algún hijo, uno o dos, esto ya también ha bajado mucho, pero el que no puedas tener una casa propia, una vivienda es tuya, ni siquiera con un trabajo que tiene, que conozco, una persona a la que tengo en mente ahora, tiene trabajo, pero un trabajo que tiene un salario que da muy justito. Es que eso es un dato importante. Es que hay personas que están cobrando un salario que ya supera el salario mínimo, pero que de tener posibilidades de alquilar y mucho menos de comprar, nada de nada. Es decir, que la mayoría del sueldo, si alquilaran, se le iría a pagar el alquiler. No podrían comer, ni comprar ropa, ni vivir. Es decir, no podrían hacer otra cosa en caso de encontrarlo que pagar el piso. Es decir, que todo lo que supere, dicen algunos, que todo lo que supere el 30% de tu salario para invertirlo en vivienda es ya mala cosa. Es decir,
No debe superar. Supongo que será esa la cifra Sí, aproximadamente. hablando alrededor de un 30%. Pues entonces quiero decirte que en estos momentos trabajadores cualificados de cualificación media baja, pues igual están por los 1.500 euros al mes. Sí. Entonces, tú decías un 30%, lo más que puedes estar pagando, por lo tanto, son 450 euros. Un piso por 450 euros no lo tiene, no lo encuentras. No. Ni Creo lo... que puedes encontrar una habitación. O puedes encontrar una habitación con derecho a cocina, como decíamos antes, o puedes encontrar, eso, pues te juntas con 2 o 3 amigos y entre los 3 montáis un tinglao, ¿no? El problema es que eso no es formación de hogares, no es calidad de vida al final. El ejemplo que te ponía, claro, la gente cuando España era pobre, en los años 40, la hambruna era real, o sea, la gente tenía desnutrición y consecuencias negativas, incluso de enfermedades mortales, porque no comía. Estoy hablando de los años 40, ¿no? A finales de los años 40 y 50, pues era una situación muy dura. Pero en estos momentos una sociedad con la potencia económica que tiene, que no está, e incluso en los baremos democráticos, estamos entre las democracias, entre las 20 mejores democracias del mundo, en la 19 dice algunos, pero vamos, está en la élite, ¿no?, de las democracias, según algunos índices fiables. Entonces resulta, sin embargo, que no lo logra. Y la única manera de lograrlo, que yo creo que es que no sé por qué no se atreven a ello, porque incluso lo que vas escuchando de lo que pretenden hacer ahora son más bien medidas fiscales y medidas de presionar a la gente que tiene alquiler. Obligarles a alquilar, no tener, casi hacer grabaciones fiscales si tienes pisos vacíos, pero como te dicen, si usted quiere una solución a medio y largo plazo, obviamente usted lo que tendrá que hacer es generar vivienda pública. Ajá. ¿Te acuerdas de hace unos meses, no sé si llegará al año, de aquella especie de concurso a ver quién da más, de que yo voy a construir tropecientas mil viviendas públicas en no sé cuántos años? Y aparecía el político de la oposición, pues yo tropecientas mil y un huevo duro. Sí. Sería el de al lado y decía, pues yo también, tropecientas mil, el huevo duro y además las vamos a hacer ya. ¿Has oído hablar? No, yo no he oído nada hablar de eso. O sea, Pero yo han no puesto... recuerdo en estos momentos, ¿no? Pero ni siquiera, es decir, yo, porque he hablado aquí varias veces, alguna vez contigo, de este modelo de las cooperativas de usuarios, ¿no? Sí, De propietarios. Y bueno, lo mínimo que podría hacer el Estado, vamos, los ayuntamientos, porque al final aquí tiene mucho peso los ayuntamientos, ¿eh? sí. En este tema no conviene echarle la culpa al gobierno central ni al gobierno de la comunidad, Sí. que obviamente pueden hacer cosas, pero al final la política municipal está muy vinculada a estas cuestiones, ¿no? De ceder espacios públicos, ¿no? A un precio. ¿Que quieren ustedes hacerse una casa? Pues mire, este solar que está aquí, se lo dejamos a un precio no sé cuánto, a condición de que efectivamente ustedes creen esta casa en estas condiciones. Eso podrían hacerlo. Sí que claro, hay municipios que tienen muy poco suelo público, pero hay otros que tienen más, ¿no? Y en cualquier caso, sí sería, al final, la única solución, yo creo, por lo que dicen los que entienden más que yo de esto, es que las medidas fiscales, desgravaciones, ayudas, no sé, lo que hay que hacer es que exista un parque público realmente decente de Pero viviendas. tiene que ser serio, rápido, ponerse manos a la obra y no que se quede en una promesa como aquellas que oímos, porque yo no Claro. tengo noticia de que se estén levantando esos edificios y esas construcciones que se prometieron. Además, incluso para mí sería mejor que todo eso, estimulando y facilitando, ayudando a iniciativas de abajo, de la gente, que quisieran construir, lo que te decía antes, comunidades Cooperativas. de cooperativas, o incluso aunque fueran de propietarios, me es igual, ¿no? Es decir, yo tengo otras amistades ya mayores, claro, por edad, que lo que se han es juntado para construir casas para la tercera edad. Sí, Entonces tú sabes que eso existe ya, ¿no? Que se sí, compran sí, sí, sí.
30 o 40 casas, montan servicios compartidos, garantizan que va a haber atención diversa de gente que sabe que va a ir teniendo más exigencias, más necesidades no cubiertas por sus propias capacidades, y entonces, claro, se juntan de alguna manera y generan una especie de comunidad de propietarios ancianos, por decirlo de una manera, ¿no? Lo cual pero eso, por ejemplo, esas cuestiones tendrían que estar, no necesariamente ser del Estado, ¿no? Yo no creo que tampoco la estatalización sea, pero sí evidentemente generadas con apoyo real del Estado, de la administración pública, ¿no? Es decir, bueno, pues le cedemos los terrenos, les ayudamos, no sé qué, lo que usted quiera. Usted consigue esto de tal manera que ustedes hacen ahí, hay unos requisitos con una inspección que garantiza que esto se cumple, y al final vamos generando, pues eso, gente mayor que tiene una vivienda que podría hacerlo igual con jóvenes, ¿no? Esas ideas de cooperativas de usuarios que te decía antes. Genere usted esas cuestiones. Porque la idea fundamental es generar eso, la posibilidad de tener un hogar y una oferta que permita eso, acceder a un espacio que puedes sentir como tuyo, que puedes colgar un cuadro con tus fotos, ¿no? O que puedes tenerlo tuyo, ¿eh? Que se nota tu huella de alguna manera en lo que estás viviendo y que te permite una cierta intimidad y una cierta independencia. Entonces, esto es lo que yo creo que no está haciendo ningún gobierno, y la ley que están discutiendo me parece que no va en esa línea. Va más bien, dicen algunos críticos, que va más bien, los artículos Nueva Tribuna y demás, que va más bien en la línea de eso, cuestiones fiscales, beneficios fiscales, en vez de una revolución urgente, ¿no? Que sería precisamente la de tener una vivienda. Muy bien, pues así vamos a acabar. No hemos solucionado ni hemos dado, bueno, lo que tienen que hacer y marcado los pasos, pero yo lo tengo claro que tienen que hacer es generar vivienda pública, sí. Espacios, sí. Ceder terrenos y financiar vivienda pública de alquiler y financiar cooperativas, ayudar a que crezcan cooperativas de uso. Eso sí lo tengo claro, pero vamos. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Eso hemos dicho, es lo que nos parecería, pero no se ponen manos a la obra. Es también algo de lo que hemos hablado. Es decir, hay que decirlo, pero después hay que hacerlo, no esperarse a la próxima campaña electoral para volver a prometerlo, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, lo dejamos aquí, Félix. Pues lo dejamos aquí y nos veremos la próxima semana. Eso espero. Que vaya bien. Lo mismo te digo, que te vaya bien.